Bueno, mi nombre es Rodolfo Jáuregui y los voy a acompañar a ustedes desde la Cátedra de Derecho Civil 5, Derecho de Familia, a partir del segundo cuatrimestre. Es un gusto para mí poder estar aquí en la Universidad Nacional del Litoral, en la facultad, bueno, en esta ocasión para reflexionar brevemente sobre un instituto de suma importancia que tiene una trascendencia social muy importante, como es el Instituto de la Adopción. Antes de adentrarnos de lleno a tratar el tema de la adopción y concretamente cuál es la regulación que merece el Instituto en el nuevo Código Civil y Comercial, tendríamos que referirnos someramente a algunos antecedentes históricos. Y más allá de alguna referencia que trae el Código Hammurabi o que trae la Biblia del Levirato, la verdad es que se desarrolló en el derecho romano y sobre todo en la trascendencia que tenía para una persona no morir sin descendencia, es decir, que a su muerte haya herederos que de alguna manera se encarguen del ritual del funeral y de que continúe con la tradición familiar. Es así que claramente en el derecho romano se encontraba centrada la atención en la persona del adoptante o la familia del adoptante y no tanto en la familia o la persona del adoptado. Recién en el año 1804, con el Código de Napoleón, aparece la adopción de mayores, que algunos autores, como por ejemplo Plañol, sostienen de que era muy engorroso, que se dificultaba muchísimo acceder a la adopción tal cual estaba regulada en el Código Civil francés de 1804 y que esta circunstancia hizo que prácticamente no se utilizara la institución de la adopción tal cual fue regulada en el Código Civil francés. Posteriormente tenemos algunos antecedentes que ya cuando se redactan las bases para el Código Civil español, hacia finales del siglo XVIII, se decía de que la adopción no tenía que afectar a la familia natural, tal como era concebida. En esta breve síntesis, lo que quiero poner el acento es en esta circunstancia, que la adopción era una institución que estaba pensada, regulada y orientada hacia el beneficio de la familia adoptante. Esta institución viene la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, aparece la primera ley de adopción en Francia en el año 1923, con una transferencia de lo que es la patria potestad, lo que hoy se denominaría la responsabilidad parental, y en la Argentina aparece por primera vez recomendada en el primer Congreso de Derecho Civil de Córdoba, en el año 1927, donde se recomienda incorporar el Instituto de la Adopción. Hay un suceso desgraciado, como fue la Primera Guerra Mundial, que originó las primeras leyes de adopción, que es el terremoto de San Juan del año 1944, enero del 44. Se calcula que hubo entre 10.000 y 20.000 víctimas fatales. Como consecuencia de eso, quedaron varios niños huérfanos. Y bueno, se revitalizó el debate sobre la ley de adopción, sobre algunos proyectos se trabajó y finalmente en el año 1948 se sanciona la primera ley de adopción, que preveía solamente la adopción simple, que tenía algunas características especiales y recién en el año 1939 se había sancionado en Francia la ley de legitimación adoptiva y en el año 1966 se conocen los dos tipos de adopciones en Francia, la adopción simple y la adopción plena. Llegamos entonces al año 1971, se sanciona la 19.134, estamos hablando siempre antes de la convención, se legisla la adopción plena y la adopción simple, se mantiene un periodo de guarda previo a la adopción, la guarda se puede hacer por escritura pública y
Esta norma, para ir muy rápido por los tiempos propios de este video, decimos que no superaba el test de convencionalidad y constitucionalidad una vez que la Argentina primero aprueba por ley la Convención de Derechos del Niño y después eleva esa convención, como todos ustedes saben, a rango constitucional en el año 1994. Entonces, es necesario reformular algunas cuestiones sobre el Instituto de la Adopción y aparece en el año 1997 la Ley 24779, que metodológicamente, a diferencia de lo que hizo la Ley 13252 y la 19134, se incorpora metodológicamente dentro del Código Civil. Y este detalle fue muy bien recibido por la doctrina especializada y también fue el criterio que siguió el proyecto del 98 de incorporarlo al Código Civil unificado con el de Comercio, con el proyecto del 98, y es también el criterio que sigue la comisión conformada por Elena Hayton, Aida Kebelmacher de Carlucci y Ricardo Lorenzetti, cuando redactan lo que es hoy el nuevo Código Civil y Comercial aprobado en el año 2014. Entonces, este criterio también lo sigue, por ejemplo, el derecho comparado, el Código Civil Español, que lo incorpora dentro, y en algunos otras latitudes, como por ejemplo Chile tiene una ley complementaria, en Cuba se legisla dentro del Código de Familia, en Brasil se regula en el Estatuto de la Crianza y el Adolescente. Entonces, cuando Vélez Sarsfield, que como vimos en este breve desarrollo, en esta breve introducción, no incorpora la adopción dentro del Código Civil, precisamente decía que no era una institución que tenga utilidad en Europa y que no era necesario porque él había dejado lugar a la caridad en varias de las disposiciones del Código Civil y Comercial, que decía que era una institución olvidada, la llamaba, así la calificaba en una de las notas que en el año 1865 Dalmacio Vélez Sarsfield le remite al entonces ministro de Justicia. Este pensamiento de Vélez Sarsfield, bueno, actualmente es colocado en crisis, pero como dijimos, en la regulación que trae el Código Civil y Comercial, la institución de la adopción tiene por finalidad darle un marco sociocultural de pertenencia primaria a un ser humano, fundamentalmente un niño, que por cuestiones, digamos, coyunturales, no se la puede brindar su familia de origen. Entonces, pasa a ser el centro de atención, el sujeto niño en el proceso de adopción. Pero antes de tratar el tema de cómo lo legisla el Código Civil y Comercial, parece oportuno detenernos en algunas cuestiones que hacen a lo que es el orden público, porque el orden público está presente, omnipresente, en varios de los institutos de la materia del derecho de familia, y siempre que nosotros nos referimos a normas de orden público, nos referimos a aquellas normas que no pueden ser dejadas de lado por voluntad de los particulares, porque hay un interés actual, concreto y contundente del Estado en que esas mismas normas se cumplan. Es un concepto esencialmente mutable, variable, y porque el orden público va modificándose a lo largo del tiempo. Por dar un ejemplo muy actual, la ley de matrimonio igualitario viene a modificar el orden público matrimonial al permitir que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio, cuestión que estaba vedada antes del año 2010. Entonces, este nuevo orden público en materia de adopción, tenemos fundamentalmente normas de la Convención y podríamos trazar algunos ejes, ¿no? Algunos ejes para una lectura correcta de las normas del Código Civil y Comercial en armonía, en coherencia sistemática con lo que sería el derecho supralegal o el derecho que tiene
rango constitucional. Entonces, decimos la desjudicialización de la pobreza, el fortalecimiento familiar, la marcada excepcionalidad de la adopción, que hay nuevos sujetos legitimados desde la Constitución para intervenir en los procesos de adopción, el debilitamiento de la autonomía de la voluntad, la no discriminación y un doble registro, la no discriminación para con los adoptados, ya vamos a ver por qué, y la no discriminación para los adoptantes, también ya vamos a ver por qué, y como eje rector de todos estos postulados que fui delineando, el interés superior del niño como principio. Cuando decimos que hay un conjunto de normas de rango constitucional que se deben tener presente antes de ingresar al tratamiento particular de las normas del derecho de adopción en el Código Civil y Comercial, nos estamos refiriendo precisamente a varios de los artículos de la Convención de Derechos del Niño. Entre ellos decimos el artículo 5, donde los derechos y los deberes de los padres adquieren rango constitucional y estas responsabilidades, derechos y deberes de los progenitores es para que los hijos puedan ejercer por sí los derechos que están colocados en su cabeza por parte del instrumento internacional. Entonces, este reconocimiento de los deberes y derechos de los progenitores o de los padres o de los responsables que trae el artículo 5 y otros artículos de la Convención deben colocarse para dirección, para orientación, para que los hijos puedan disfrutar derechamente de este conjunto de derechos. Otro artículo que es importante también de la Convención es el artículo 7, que trae el derecho del niño a ser inscripto inmediatamente del nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. Fíjense que de este artículo 7 nace un derecho humano que es esencial y como tal derecho humano esencial puede ser catalogado también como derecho personalísimo, que son aquellos derechos que son perpetuos, oponibles erga omnes. Estoy siguiendo a Fernández Azarego, que tienen las personas por su sola condición de ser personas y que los tienen desde antes del nacimiento y que van a tenerlos hasta después de la muerte y que no pueden ser privados de estos derechos porque ello implicaría un desmedro o un menoscabo de la personalidad. Estos derechos humanos o derechos personalísimos que están involucrados en el derecho de adopción, se puede sostener que hay un derecho que es esencial, que es el derecho a vivir en familia. No solamente el derecho a tener un nombre, a tener una nacionalidad, sino también el derecho a conocer a sus padres y a la medida de lo posible a ser cuidados por ellos. Entonces, este artículo, que es congruente con muchos otros del ordenamiento jurídico, nos está colocando la idea de una nota que es esencial, que es la subsidiariedad de la adopción o la excepcionalidad. Solamente cuando no puede materializarse este derecho del niño a ser cuidado por sus padres, quiere decir a convivir con sus padres, es que nace excepcionalmente o subsidiariamente la figura de la adopción. Otro de los derechos que forma parte de este orden público es el derecho que consagra el artículo 8 de conservar las relaciones familiares, siempre y cuando no sea contraria tal conservación al interés superior del niño. Entonces, otro artículo que es importante también es el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla que el niño excepcionalmente puede ser separado de sus padres por cuestiones de maltrato, abuso o cuestiones excepcionales que perjudiquen notoriamente el interés superior del niño. Y que esa separación tiene que ser de conformidad con la ley y con los procedimientos aplicables. Y tiene que fundarse, como les dije, exclusivamente en el interés superior del niño. En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos trata en profundidad en el caso Fornerón, que es un caso tristemente célebre, del cual es protagonista la justicia de la provincia de Entre Ríos, en un caso que llegó hasta los estrados internacionales y que si tenemos tiempo nos vamos a detener con mayor profundidad en ese caso. Allí, en Fornerón,
se pone el énfasis en todo este cúmulo, este conjunto de derechos y deberes de lo que son titulares los padres, que debe ser respetado, y el interés superior del niño como un estándar o como un principio general que encuentra su anclaje en la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona humana como debe ser considerado como sujeto, como un fin en sí mismo y no como un objeto para cumplimentar los fines ajenos. Después, otro de los artículos importantes que forma parte de este cúmulo de normas es el 18 de la Convención de Derechos del Niño, donde establece claramente el deber de los estados de apoyar esta función de los progenitores en lo que es la crianza y el cuidado de los hijos. Entonces, este deber que asumen los estados ante la comunidad internacional de prestar asistencia para que los progenitores puedan llevar adelante este derecho humano de los hijos de vivir con ellos, es indispensable porque es congruente a su vez con el artículo 33 de la 26061, que claramente también establece que la pobreza no es un elemento a considerar para la separación de un niño de su familia de origen. Acá viene todo el cúmulo de derechos sociales y culturales que el Estado tiene que desarrollar y que están íntimamente vinculados con el fortalecimiento familiar. Los programas de salud, los programas de apoyo, los programas de contención a la familia son no solamente una facultad de los poderes ejecutivos, sino también son una obligación de cara a la Convención de Derechos del Niño. Y después hay otro artículo que es importante, que es el artículo 21 de la Convención, que habla que el consentimiento a la adopción debe ser prestado por los padres o por las personas involucradas en los procesos de adopción. ¿Sí? Y fíjese que no se agota con la referencia a los padres, sino también incorpora lo que es la familia ampliada y se refiere a los parientes que, decimos así, ingresan con una legitimación activa a los procesos de declaración de preadoptabilidad, precisamente con una legitimación propia de la Convención. Y el Código Civil y Comercial, en mi humilde opinión, no logró plasmar en la bajada a la normativa legal en forma, digamos, contundente, correcta, como hubiese correspondido, como por ejemplo lo hace la ley chilena, la familia ampliada, incorporarla al proceso de guardia preadoptiva. Entonces, recordemos someramente cómo está distribuido el libro segundo, que es el que contiene el título sobre la adopción. Matrimonio, régimen patrimonial del matrimonio, unión convivencial en el tercero, el parentesco en el cuarto, filiación en el quinto, adopción en el sexto, responsabilidad parental en el séptimo y lo que son las normas procesales para el proceso de familia en el título séptimo. Nosotros decíamos que la Comisión Reformadora lo legisla en 44 artículos que son incorporados al título sexto del libro segundo, y esos 44 artículos van del 594 al 606. ¿Cuáles son las novedades más importantes que trae esta regulación? Las disposiciones generales van de los artículos 594 al 606 y trae una norma muy importante que es el consentimiento del adoptado a partir de los 10 años, en el 595. Esto quiere decir que se incorpora el concepto de capacidad o de autonomía progresiva a tal punto que a los 10 años es indispensable el consentimiento de la persona para que el juez pueda acordar u otorgar la adopción. También hay una acción autónoma que se pone en cabeza del adolescente, es decir, quien ha cumplido los 13 años, que puede solicitar judicialmente una acción
tendiente a conocer sus orígenes. Esto también no cambia el emplazamiento en el estado de familia de hijo, no le otorga derechos, sino que únicamente está pensado como una acción autónoma que tiene en miras hacer realidad aquel artículo 7 de la Convención de Derechos del Niño sobre el que nos referimos hace un ratito. La conceptualización de la adopción la trae en el artículo 594. Esta conceptualización que trae el Código Civil ha sido criticado por parte de la doctrina, por ejemplo por Graciela Medina, también por Aspiri, en que es una definición que queda corta el concepto que da de adopción, porque deja fuera la adopción de mayores, que aparece regulada también en el capítulo de la adopción, en el título de la adopción, y deja fuera también la adopción de integración. Dice esta doctrina que es una regulación insuficiente. ¿Y cuál es esa definición que trae? Es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando éstas no la pueden ser proporcionados por la familia de origen. La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en estado de hijo conforme a las disposiciones del Código. Entonces, aquí aparece la nota de excepcionalidad o de subsidiariedad sobre la que nos venimos refiriendo hace un ratito. ¿Por qué? Porque solo se materializa cuando los cuidados especiales que necesita este ser en formación, como es un niño, no pueden ser proporcionados por su familia de origen. Entonces, recordemos que, lo tienen dicho los tribunales internacionales, los niños tienen derecho a criarse en un ambiente familiar, y ese ambiente familiar, cuando no puede ser proporcionado con la familia de origen, allí es que aparece el principio de la adopción. También el 595 trae algunos principios generales. Estos principios generales tienen dos funciones específicamente. Tienen la función de ser una pauta de interpretación y tienen la función también de ser una fuente de derecho, como fuente o como pauta de interpretación. Son herramientas hermenéuticas que, en forma genérica, valga la redundancia, el legislador emite mandato a los intérpretes para que encuentren aquellas soluciones que no están expresamente previstas en el ordenamiento, o cuando a lo mejor una solución que esté expresamente prevista para un ordenamiento, para resolver un conflicto determinado, no sea del todo justa al resolver una cuestión. Entonces, le va dando una jerarquía a estos principios, y me parece que no es casualidad que en el 595, inciso A, aparezca el interés superior del niño. El interés superior del niño, que también está definido desde la grada legal por el artículo 3 de la 26061 como la máxima satisfacción simultánea de derechos, es un principio. Como principio tiene reservado, dicen algunos autores, un papel similar a la equidad. Quiere decir que tiene una parte determinada a la norma, una parte concreta a la norma, y una parte indeterminada o incompleta que va a ser colmada en cada caso en particular por el intérprete. Se ha criticado este estándar porque se lo ha considerado muy laxo, muy indefinido, muy indeterminado, y que nos encontrábamos con sentencias o con decisiones en donde en nombre del interés superior del niño se adoptaba una postura y se adoptaba a su vez la idéntica contraria, por ejemplo, en una instancia superior, también fundándose en el interés superior del niño. Pero este estándar ha sido en el año 2013 en materia de una observación, de la Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño, en donde se establecen algunos lineamientos que no pueden ser obviados o dejados de lado por el intérprete. Allí se hace referencia a que es esencialmente dinámico, que es complejo, que es también una garantía procesal, que tiene una condición procesal, una condición sustancial, y por sobre todas las cosas
el interés superior del niño me parece que se debe construir, cuando la edad lo permite, a partir de la propia opinión. Y este código sí se hace eco en esta y en varias materias de la opinión que merece, o el espacio que merece este nuevo sujeto que irrumpe dentro de los procesos de familia, que es el sujeto niño, que pasa de esa manera de una doctrina del patronato a una doctrina de lo que es la protección integral y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Siguiendo con el tema, haciéndose eco de la evolución jurisprudencial que traía, antes en la legislación anterior, la 24779, quienes estaban unidos de hecho, los antiguamente denominados concubinos, no podían adoptar. Hoy los miembros de la unión convivenciales pueden adoptar y los matrimonios también. Y también puede adoptar una persona sola. No hay una preferencia porque los diferentes modelos familiares merecen toda la idéntica protección del 14 bis y de los instrumentos internacionales, la protección integral de la familia. Entonces, el estándar del interés superior del niño con la protección integral de la familia hace que el legislador se haya hecho eco de todos los fallos que declaran la inconstitucionalidad de la prohibición que adopten personas unidas de hecho, y hoy pueden adoptar personas que se encuentran unidas en el matrimonio. Ese matrimonio puede estar compuesto por parejas del mismo o diferente sexo, y idénticamente pasa con las personas que están en unión convivencial sin contraer matrimonio. Todos, absolutamente todos, tienen una paridad de condiciones legales para poder adoptar, y también pueden adoptar las personas solas, también protegiendo lo que es la familia monoparental. Entonces, las personas, ¿qué pasa si una persona inicia una adopción o una guarda preadoptiva y posteriormente en el camino de ese trámite se divorcia? No hay ningún inconveniente. Tomando algún antecedente jurisprudencial también del Tribunal de Quilmes del año 99, que recibió una muy bienvenida por Germán Vidal Campo, el legislador del 2014 tiene prevista esta solución de que ante caso de divorcio o ruptura pueden adoptar conjuntamente, ¿sí? Si se mantuvieron en estado durante el matrimonio de padre o madre. Hay un error de redacción acá, porque al contemplarse las adopciones por pareja del mismo sexo, no aparece como del todo feliz que hayan mantenido estado durante el matrimonio de padre o de madre. Pero bueno, más allá de ese error de redacción que parece remitirse a un modelo único de pareja, está claro que no es así. ¿Qué pasa si una persona está casada y quiere adoptar sola? Lo puede hacer en dos supuestos: cuando hay incapacidad de la otra, o hay una sentencia que declara la restricción de la capacidad, o cuando hay una separación de hecho. Obviamente que al trámite debe ser citado el curador o el apoyo o la propia persona en caso de separación de hecho. ¿Qué pasa cuando la guarda comienza durante el matrimonio y uno de los dos fallece? No hay ningún problema, la solución está en 605 y se puede otorgar la adopción. Trae una serie de requisitos de la edad: 25 años para la persona, y en caso de que haya una adopción por matrimonio o una unión convivencial, si uno de los dos alcanza con esta edad, la adopción igual se puede realizar. Si no llega a los 25 años de edad y es una adopción por una persona sola, cae fulminada la adopción por nulidad absoluta. Después tiene que ser argentino naturalizado o tener 5 años de residencia, tiene que tener 16 años de diferencia con el adoptado. Si falta esta diferencia también en nulidad absoluta, y hay una excepción que es la adopción de integración. Cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente, no rige estos 16 años de diferencia de edad. También hay otra causal de nulidad absoluta cuando es la adopción por ascendientes o hermanos o medio hermanos. Bueno, todos estos, hubo un precedente también en la década del 80, en la década del 90, mejor dicho, donde de un tribunal santafesino otorgara la adopción de un niño a un abuelo
este precedente, bueno, hoy en día con esta redacción del código no podría ser posible. En la redacción del anterior tampoco, pero me parece que ante la contundencia de la redacción de esta norma del 2014 no puede ser. Y hay tres procesos, algunos autores dicen que hay tres procesos y otros autores que hay un solo proceso, el proceso de adopción, que se puede dividir en tres etapas. Lo cierto que el Código Civil y Comercial trae la declaración de estado de preadoptabilidad, la guarda preadoptiva y el juicio de adopción propiamente dicho. Marisa Herrera prefiere hablar de dos procesos, ¿no? Uno sería el de la declaración de preadoptabilidad y el otro la guarda y la adopción como un solo proceso. Otros autores como Pauletti prefieren hablar de un solo proceso, pero lo cierto es que algunas críticas que recibió el entonces proyecto de ley y que hoy merece el Código Civil y Comercial es que esta existencia de tres trámites judiciales podrían estirar, elongar demasiado los trámites y que esto sería perjudicial para los principios de celeridad y para las necesidades afectivas que tiene un niño que está atravesando por una de estas situaciones. En contrapartida a estas opiniones, se dicen de que los plazos que trae el Código para la declaración de estado de preadoptabilidad, el 607, son plazos cortos, perentorios y que ayudan a brindar mayor seguridad jurídica tanto a la familia biológica como a la familia de adopción. Lo cierto es que, bueno, hay tres trámites judiciales, los tiempos de la justicia se saben que no son los tiempos necesarios para la infancia, pero es un desafío para los jueces ponerse a tono con estas nuevas mandas y tratar, no solamente para los jueces, sino para los órganos administrativos, sino también tratar de, en el menor tiempo posible o en el tiempo indicado por la ley, finalizar con los trámites. Entonces, ¿quiénes pueden ser declarados en estado de preadoptabilidad? Aquellos niños cuyos progenitores hayan fallecido o no tengan una filiación establecida. Entonces, aquí el código dice que el organismo técnico administrativo, sería la Secretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe, el COMNAF en Entre Ríos, tiene 30 días para agotar la búsqueda de los familiares que en uno y otro supuesto se hagan cargo del cuidado de los niños, y en caso de que esa búsqueda no haya sido con resultado positivo, ante una sola prórroga por un idéntico plazo, o sea, por 30 días más por razones fundadas, se declara en situación de preadoptabilidad. Otro de los supuestos también para la declaración de estado de preadoptabilidad es cuando los progenitores hayan dado el consentimiento informado, una decisión libre e informada, dice el código, de entregar sus hijos en adopción, o hayan prestado el consentimiento a que se refiere el artículo 21 de la Convención. En Europa continental rigen varios ordenamientos que vedan que ese consentimiento sea prestado durante el puerperio. Y en varios ordenamientos, Bélgica, Alemania, España, Francia, etcétera, aparecen distintos días. Aquí el legislador establece un plazo de 45 días, quiere decir que después del nacimiento y hasta los 45 días no puede ser prestado ese consentimiento. Recién lo puede ser después de los 45 días. Ese es el segundo de los supuestos. Y el tercero de los supuestos es que las medidas excepcionales que trae la 26061 y las distintas normas provinciales no hayan arrojado resultado en el plazo de 180 días. Entonces, se vence ese plazo de 180 días y no se revierten las causas que originaron que se hayan adoptado las medidas de excepción, entonces allí el órgano técnico administrativo le pide al juez la declaración de estado de preadoptabilidad. Hay un tema que es importante, que me parece muy importante de remarcar, que las medidas excepcionales son aquellas medidas que tienen que estar de acuerdo con el artículo 9 de los que vimos de la Convención y que aparecen legisladas la 26061, los artículos 33 y concordante, y también en las normas provinciales. Entonces, cuando esa separación, el organismo técnico administrativo con revisión judicial separa a un niño, puede ser por maltrato, por abandono, por negligencia,
por abuso, por un sinnúmero de causas, tiene que también al judicializar, al pedir que se confirme la medida, tiene que presentar un plan de acción. Y ese plan de acción, en primer lugar, tiende a revertir esa situación. Quiere decir, a incorporar a los progenitores, a los programas y a los tratamientos adecuados para que puedan ellos mismos hacerse cargo del cuidado de los hijos. Cuando eso no es posible dentro de un plazo de 180 días, que es el límite que prevé la ley, entonces estaría en condiciones el organismo técnico administrativo de solicitar al juez la declaración en estado de preadoptabilidad. Y esa declaración la tiene que pedir dentro del plazo de 24 horas. ¿Sí? ¿Y cuándo no puede ser dictada? Cuando un familiar o cuando un referente afectivo ofrece, y es idóneo por supuesto, ofrece asumir la guarda del niño, ¿sí? Y esa petición es fundada en el interés superior del niño. Y por último, tenemos que decir que el juez debe resolver esta cuestión dentro del plazo máximo de 90 días. Dentro del plazo máximo de 90 días, desde que el órgano técnico administrativo pide la declaración de estado de preadoptabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es este proceso de declaración en estado de preadoptabilidad? Aparece como parte el niño que tiene un grado de madurez suficiente y comparece con asistencia letrada. Recordemos que el niño, para la nomenclatura del código, es quien no ha cumplido los 13 años, porque al cumplir los 13 años pasa a ser adolescente. Entonces, el niño con grado de madurez suficiente es parte en el proceso de adopción. Y como es parte en el proceso de adopción y puede comparecer con asistencia letrada, entiendo yo que, en congruencia con el artículo 27 de la 26061, él puede elegir su propio abogado que lo va a asistir en el proceso de declaración en estado de preadoptabilidad. Y que, si él no lo elige, el sistema judicial le tiene que dar la garantía que sea defendido por un abogado preferentemente especializado en niñez. ¿Quiénes son parte? También el padre tutor, el Ministerio Público de la Defensa por el 103, el organismo técnico administrativo. El organismo técnico administrativo y el Ministerio Público no como partes, pero sí tienen una intervención obligatoria. Y fíjense cuando yo les decía hoy, cuando hablábamos de que el código no logra bajar el artículo 21 de la Convención, es porque el juez puede escuchar a los otros parientes del niño en el proceso de declaración de estado de preadoptabilidad. Y fíjense cómo esto va a cerrar el tratamiento de la familia biológica. No es justo que sea facultativo esta situación para los parientes. Me parece que debió ser obligatoria, como por ejemplo les contaba que prevé la ley chilena. Los parientes, vamos a suponer, una persona que es el abuelo de una criatura que nace en Santa Fe mientras su hija se fue a estudiar a la facultad, no es necesariamente obligado, el juez no está obligado necesariamente a citarlo al proceso de declaración de estado de preadoptabilidad, y dependerá que el organismo técnico administrativo lo encuentre o no a los fines de evaluar si es idóneo o no para mantener la guarda. Por una situación sumamente sencilla y explicada rápidamente como esta, es que entiendo que los parientes debieron tener una intervención obligatoria en el proceso, es decir, que el juez debió estar obligado a citarlos al juez, pero en este esquema no lo hizo. ¿Estamos en tiempo? ¿Querés un saludito o algo? Bueno, quedaron varios temas pendientes, creo que fuimos bastante rápido y seguramente que trataremos de volver a estar con ustedes en cualquier momento.